Amigos, esto es tren que se llama Platzkart. Como pueden ver, aquí están las camitas. De hecho, perdón por mi look, porque yo viajo con comodidad como siempre. Entonces aquí pueden verte que todos están viajando juntos porque es en plan económico. Depende a dónde vayas, pues yo voy muy lejos y me cuesta 200 grinas, que bueno, obviamente es bastante económico, pero hay otra opción de viajar. Por ejemplo, a veces gente viaja en unas como cuartitos para 4 personas, que aquí hay una puerta y te cierras y aquí pues viajas, pero esto es plan económico porque aquí hay otro lugar de este lado y la persona que aquí ayuda a todos, que se llama Providnik, te da estas sábanas y también toallas. Entonces pues aquí viajamos así, está muy padre, la verdad me gustan mucho los trenes, están todos sacados de onda que estoy grabando. Ya llegamos a Jablonica, es pueblo cerca de Borovta. El clima no está nada padre, les presento a Xenia. Hello. Va a estar increíble esta vacación, aunque el clima no está tan bueno. Pues vamos a ver, a caminar aquí, esto es un pueblito, vamos a ver qué encontramos, porque queremos comer y... eat. Мы кушать будем, да? Да. Пошли, погнали. Poghnali. Let's go. Ese es nuestro hotel. Se llama Hotel Alpijski. No, pues aquí caminamos a 3 minutos. ¿Cuántos minutos? Да. 3 minutos. 2 минуты. Y encontramos un lugar, pero no sabemos si está abierto o no. Pero ahí vemos que Coliba se llama. Ah, bueno, no queremos aquí. Ya no. Pues realmente aquí viene la gente en invierno a esquiar. La montaña más alta de Ucrania se llama Hoverla y aquí está también cerca. Y entonces pues aquí la gente en verano también viene a descansar, a tomar aire fresco. También hay bañas como saunas. Заброшенный. Este hotel está abandonado. ¿Alguien quiere? Parece que llegué a Chernobyl. Знаешь, как в Чернобыле, знаешь, заброшенное. Я так и хотела сказать. Вот туда, смотри, как. А как это так получилось? Оп, наверное, может, как раз бомба. Сгорело. Encontramos en Google que hay un lugar ahí con comida y eso, pero está cerrado, dice que no trabajan cuando hay poca gente y que abren hasta mediados de junio y también en invierno, o sea que ahorita no trabajan, entonces ya vamos de regreso. Estaba padre el camino, pero ya tengo hambre. Amigos, ya me trajeron el primer platillo, es una sopa que se llama bohrach. Nunca había probado, es mi primera vez y está hecho con 3 tipos de carne, res joven, no me acuerdo la verdad cómo se llama esto, y también puerco. Bueno, muchísima carne. Amigos, día siguiente. Les cuento que realmente nos dimos cuenta que somos las únicas turistas en este pueblo porque no es la temporada, no trabaja nada, todos los lugares están cerrados y nos dicen, no, pues es que ahorita no es temporada, que no hay nada y no sé qué. Por un lado está padre que no hay gente, pero por otro lado pues no hay nada. Entonces eso nos complica un poco y además moverse entre otras ciudades aquí es un poco caro. Entonces ahorita estamos tomando un bus para ir a otra ciudad cercana que se llama Bukovel.
Obviamente los paisajes aquí están padrísimos porque pues, a eso vinimos, realmente a los paisajes, no tanto ir a restaurantes y comer y eso, aunque comida para mí pues ya saben es súper importante. Para que se den alguna idea qué tan grande es este pueblito, aquí hay una tiendita enfrente donde está como ahí. Aquí está una tiendita y una estación de bus. Aquí hay otra estación de bus y otra tiendita. No, ya no hay tienditas. Pero aquí atrás está la iglesia de este pueblo, iglesia ortodoxa. Y atrás dicen que hay iglesia católica. Aquí hay muchísima gente católica. Así es el pueblito, así que está muy, muy pequeño. Hoy en la mañana ya tomamos fotos increíbles y algunos videos que ahorita pueden ver cómo nos fue. Ahora vamos a cambiar de autobús porque pues tenemos que tomar otro autobús y este señor nos va a ayudar. Уже їде. Ничего себе, вот это нам повезло. Que dice que estos son mis niños porque el otro chofer pidió que él nos ayudara a tomar otro autobús, entonces dice, son mis niños. Так, далі проходіть. Ay, Ви дякую. так камеру маєте? Але бачите, я се звиняю просто. Двері, щоб закрили. О, це має. Ходіть, не топчіться, блін, зараз комусь на ногу ще стане. Ні, ви пропустіть, ви такі дорогі був, що ой-ой-ой. Я понял. Ось сам такий вийшов. Bueno amigos, llegamos, estamos en el centro de Bukovel. A veces yo vi que la gente que vive aquí pues le dice como un poco diferente la pronunciación. Y aquí es el lago que se llama Molodist, que es Juventud, Molodist. Está padre pero todo cerrado, o sea, no hay ni baño, trabaja nada, o sea. Encontramos una diversión que podemos practicar aquí. Todas las actividades están conectadas con esquiar, entonces vamos a subirnos a la montaña. Yo creo que va a estar súper bonito, así que les voy a enseñar todo. Bueno, la entrada costó 120 grivnas. Un update pequeño, casi pierdo mi celular. Lo dejé en un sillón en un centro comercial y una chica lo recogió y marcamos y nos respondió y me lo devolvió. Aquí está mi celular. Entonces, pues no manches, qué linda la persona y no quiso nada. Le quise invitar a algo, dar dinero y no quiso nada. Era súper amable, así que pues qué buena gente, la verdad. Bueno, ya no voy a perder celular. Aquí encontramos. Where are you from? México, Yo vivo en México. en verdad. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Ucrania, pero vivo en México. ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿En qué parte de México vives? En la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México. Bueno, mi esposo es mexicano. Mira, Sí, felicidades. muchas gracias, qué lindo. Nunca podía imaginar que encuentro un yo mexicano aquí. ¿Qué hace aquí? Bueno, es que es una región bella. Ucrania es un país que yo tengo muchos buenos recuerdos y visito frecuentemente. Yo vivo en Londres Ajá, y Ucrania he estado en Kiev, he estado en Lviv y ajá. ahora aquí. ¿Y viaja solo? Yo viajo solo, ¿Y cómo se llama usted? me llamo Eduardo. Eduardo, Irina, mucho gusto. Irina, como Irene. Irina, soy feliz aquí, tengo ya un mes, me estoy hospedando en Yaremche. Yaremche, ajá. Yaremche. Ajá, perfecto. ¿Y por qué vino a Ucrania por primera vez? Porque ¿Cuándo tenía ganas de conocer las Carpathian Mountains. Ajá. Voy a hacer ahora, estoy haciendo ahora Ucrania, quiero hacer parte de Hungría, de las Carpathian, Ajá. y toda la cordillera de Carpathians, incluyendo Eslovaquia. Ajá, ¿se dedica a las montañas o es nomás por Yo gusto? soy especialista médico retirado Ah, y mi hobby es viajar. vamos a subirnos a la montaña, Vamos entonces, a subirnos ¿sí? juntos, vamos a disfrutar el paisaje. Давайте практикуємо.
¿A dónde planea viajar pronto? Voy a ir a Moscú probablemente en el verano y de ahí quiero hacer el transiberiano a Pekín. Ah, wow, increíble. Pues que tenga mucha ¿Ya lo suerte. hiciste? No, yo he ido a Siberia nada más, pero no en El tren transiberiano. no lo has hecho, ese lo quiero No, hacer. era un viaje de trabajo y era rápido. Estábamos grabando también ahí. Estamos hablando de qué significa esto en Ucrania y esto es como malo, que no te gusta algo, pero estaba enseñando que esto ¿Con dos hace... dedos? Bueno, con dos o cuando Ok, rascan ok. aquí es que una persona vamos a tomar alcohol. Sí, vamos a tomar una copa y siempre dicen así, como que enseñan, vamos a meter agua en la garganta, pues. Ok, Sí. vamos a meter agua en la Sí. garganta. Bonita, Bueno, gracias. pues que disfrute el paisaje, que le guste tanto Carpato. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. De esta ciudad salen todos los autobuses y otros trenes para ir a otras ciudades, pueblitos de esta zona de las montañas de Cárpatos. Entonces es una ciudad que conecta todos los otros pueblitos. Bueno, me voy a comprar este té que se llama Karpatsky, pues de Cárpatos. Ya saben que esta región es famosa por sus tés porque hay muchas hierbas, hay mucha naturaleza. Entonces aquí hay una gran variedad de tés, de frutas, de hierbas, de moras, de todo tipo. Entonces pues esto costó 20 grivnas, casi nada. Así que bueno, pues a ver, espero que me guste. Conocimos a estas señoras, nos empezaron a platicar de qué hicieron, por qué vinieron, ya se van, porque no se quedan más. Y bueno, dice que también renta aquí cuartos, pero mucho más barato de lo que nosotros rentamos. Vamos a anotar su celular.